Queremos darte la bienvenida a nuestro seminario Piensa. Estamos muy contentos de que hayas separado este tiempo de aprendizaje y de crecimiento en la palabra del Señor. Durante toda la semana tendremos varias actividades, talleres y exposiciones relacionados con algunos temas contingentes y qué es lo que dice el Señor en su palabra con respecto a estos temas. Es nuestro mayor deseo, hermanos, que esta semana sea una semana muy bendecida y anhelamos que al finalizar este seminario Dios nos otorgue un pensamiento bíblico para fortalecer la fe ante el engaño del mundo. Queremos plantear algunos objetivos. Por ejemplo, el primero es: queremos desarrollar un pensamiento bíblico aplicado a temas contingentes. El segundo objetivo es que queremos entregar herramientas bíblicas y apologéticas de tal modo que podamos discernir bíblicamente ideas, cosmovisiones e ideologías actuales. Por último, nuestro tercer objetivo es animar a la juventud a que seamos fieles y diligentes y responsables a la palabra del Señor. Como tú ya sabes, este seminario Piensa es de una semana de duración. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la responsabilidad de traspasar a los hermanos, a ustedes, querida juventud, una posición correcta a la contingencia. Ahora bien, para ello tomaremos solo 3 temas contingentes. El primero tomaremos propósito. El segundo tema contingente es igualdad. Y el tercer tema contingente es riqueza. Ahora bien, ¿por qué hablar de estos temas? Bueno, porque creemos que es relevante hablar de estos temas. Primero porque tenemos que ser serios sobre estos temas que atentan sobre la verdad de Dios. Segundo, creemos que tenemos una responsabilidad. Hay que ser responsable ante los distintos pensamientos humanistas que se encuentran en el mundo versus los preceptos que Dios estableció en su palabra. Y por último, creemos que es importante hablar esto porque tenemos un deber. Es un deber hablar la verdad de Dios, sobre todo cuando la mentira ha aumentado considerablemente. Ahora bien, debemos preguntarnos cómo vamos a abordar esto. Bueno, te cuento que cómo lo vamos a abordar. Creemos que es necesario establecer primero que todo las bases bíblicas, dado que son temas contingentes que se encuentran en constante batalla contra la palabra de Dios. Expondremos lo que Dios estableció en su palabra versus lo que el mundo entiende por estos conceptos. Y finalmente concluiremos de cómo el diablo ha distorsionado todo lo que Dios ha creado para el ser humano. Te invito ahora, veamos el primer punto, el propósito. El propósito para el hombre según la palabra. Veamos en el ámbito de la palabra. Dios en su palabra, hermano querido, deja muy claro que el propósito para el hombre es que a Él lo ha creado para su gloria. Lo primero que tengo que decirte es eso. El libro de Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre y la mujer es que simplemente es glorificar a Dios. Ahora bien, bajo esa premisa podríamos preguntarnos: ¿cómo sería glorificar a Dios? Bueno, la misma palabra en el Salmo 110, 2 y 3 nos dice que adoremos con alegría, que reconozcamos que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Parte de glorificar a Dios es reconocer quién es Dios. Él es nuestro creador, por lo tanto debemos alabarle por eso. También uno de los propósitos de nuestra vida es vivir en constante relación con Él y ser fiel al servicio del Señor. Solamente teme a Jehová, dice su palabra, y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, dice Samuel 12:24.
como Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Eso dice Génesis 1, 26, 27. El propósito del hombre no se puede cumplir si es que el hombre se está alejado de él, está separado de él. El rey Salomón intentó vivir para su propio placer, por ejemplo. Pero al final de su vida, él llegó a una conclusión gloriosa, de que la única vida valiosa es una vida de honor y de obediencia a Dios. Él dijo en Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. En Eclesiastés 12, 13, 14. A medida que más conocemos a Dios y cuanto más les amamos a Él, lograremos entender mucho mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Bajo ese cimiento ahora, hermanos, entonces concordamos lo que dijo el apóstol Pablo: cada acción, todo lo que hagamos, debe ser para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña el mundo por concepto de propósito? Al hablar de propósito de vida para el mundo, se hace referencia al sentido de que una persona le puede dar a su vida. Responde preguntas existenciales del cómo, por qué o para qué. Está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad de su propia existencia. De esta forma se reflexiona sobre qué sentido tiene la vida para una persona y cuál puede ser su objetivo vital. Existen varias corrientes filosóficas que tratan sobre este tema. Tradicionalmente se suele hablar de ser feliz, crecimiento personal y encontrar plenitud como algunos ejemplos de propósito de vida. En ese sentido, el desarrollo y la realización de la persona destacan como algunos de los propósitos de vida más sugeridos. Aún así, una persona suele tener varios propósitos en la vida y estos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo en función de las circunstancias y las experiencias vitales. Entonces, según esta definición que hemos entendido del mundo o idea del propósito para el ser humano, versus lo que hemos visto, lo que Dios estableció en su palabra, te hago la siguiente pregunta sobre el propósito. ¿Por qué han aumentado considerablemente la tasa de suicidio? Te doy un dato. Chile, dentro de toda América, ocupa el 4º lugar de los países que tienen mayor tasa de suicidio. En primer lugar se encuentra Guayana, 26,2 por 100.000 habitantes. Le sigue Surinam y Uruguay. Así lo revela un informe de mortalidad por suicidio en las Américas, presentado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y que consideró la información de 48 países. De acuerdo con el estudio, cerca de 65.000 personas se quitan la vida cada año en las Américas, más de 7 cada hora. Hay muchos aspectos, dice la presidenta de la OPS, del suicidio que lo hacen especialmente trágico. El grave sufrimiento emocional de quienes se quitan la vida, los sentimientos de pérdida, abandono o culpa de los familiares y amigos que quedan atrás y están permanentemente y muchas veces por problemas que se pueden solucionar, dijo la directora Carissa Etienne. Ahora, ¿acaso la Biblia no es clara que Dios es quien da la vida a todo ser humano? En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. En Nehemías 9:6 dice: solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que en ellos hay,
los mares y todos los que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Entonces, hermanos, ¿qué hace que el ser humano atente contra la vida que Dios le ha otorgado? Si el Señor ha establecido que vivamos para su gloria, ¿por qué el hombre no encuentra ninguna salida ante los distintos factores que hacen que no quiera vivir? Bueno, es porque aquellos que hacen tan triste decisión es que no encuentran el propósito en seguir viviendo. Es en Dios quien nos entrega el real sentido a nuestra vida espiritual, la cual se refleja en nuestra forma de vivir. Asimismo, podríamos seguir hablando, podríamos dar varios ejemplos, tales como los problemas de identidad, adicciones o drogas, adicciones de videojuegos o activismo social. Dejémoslo el punto ahí. Hablemos de igualdad. Segundo punto. Cuando hablamos de igualdad en su definición general, significa que es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia, o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. El mundo y su ideología han tomado esta definición y la han querido aplicar en un ámbito social llamado justicia social. ¿Qué es la justicia social? Bueno, una definición de justicia social es también un concepto que algunos usan para describir el movimiento dirigido hacia un mundo socialmente justo. En ese contexto, la justicia social está basada en los conceptos de los derechos humanos e igualdad, que implica un mayor nivel de igualitarismo económico a través de impuestos progresivos, redistribución del ingreso o incluso la redistribución de la propiedad. Estas políticas, hermanos, pretenden lograr lo que los economistas del desarrollo se refieren como una mayor igualdad de oportunidades de las que puede exigir actualmente en algunas sociedades, y la obtención de igualdad de resultados en los casos donde las desigualdades incidentales aparecen en un sistema procesalmente justo. De todo esto, la palabra clave de esta definición es la palabra igualitarismo. Esta palabra, junto con la frase redistribución del ingreso o redistribución de la propiedad, o también igualdad de resultados, dice mucho sobre la justicia social. El igualitarismo, como doctrina política, esencialmente promueve la idea de que toda la gente debe tener mismos o igual derechos políticos, sociales, económicos y civiles. El igualitarismo económico, que busca eliminar las barreras de la desigualdad económica por medio de la redistribución de la riqueza. Vemos esto en varios lados, en programas de asistencia social, donde las políticas tributarias progresivas toman proporcionalmente más dinero de individuos ricos, con el fin de elevar el nivel de vida de las personas que carecen de los mismos medios. En otras palabras, o para hacerlo más sencillo, el gobierno toma de los ricos y se los da a los pobres. Ahora bien, veamos cuál es la opinión cristiana de justicia social. La Biblia enseña que Dios es un Dios de justicia. De hecho, dice en Deuteronomio 32:4, todos sus caminos son rectitud. Además, la Biblia apoya la noción de la justicia social, en la cual se muestra el interés y el cuidado por la situación de los pobres y afligidos. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible,
que no hace acepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio 27:19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá el pueblo amén. La Biblia a menudo hace referencia a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Esto es, a la gente que lamentablemente no era capaz por valerse a sí misma o no contaba con ningún sistema de apoyo. La nación de Israel era gobernada por Dios para cuidar de los menos favorecidos de la sociedad, y su eventual fracaso en hacerlo fue en parte de la razón de su juicio y expulsión de la tierra. Jesús, en el discurso en Mateo 25, él menciona el cuidado de mis hermanos más pequeños. Y en la epístola de Santiago se expone la naturaleza de la verdadera religión. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que, si por justicia social queremos decir que la sociedad tiene la obligación moral de cuidar de aquellos menos afortunados, entonces correcto. Dios sabe que debido a la caída del hombre iban a haber viudas, huérfanos y extranjeros en la sociedad. Y Él dejó disposiciones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para cuidar de estos marginados de la sociedad. El modelo de tal comportamiento es el mismo Jesús, quien reflejó el sentido de la justicia de Dios al traer el mensaje del Evangelio aún a los marginados de la sociedad como nosotros. Sin embargo, la noción cristiana de la justicia social es diferente a la noción contemporánea de la justicia social, y eso es bueno resaltarlo. Las exhortaciones bíblicas para cuidar a los pobres son más individuales que sociales. En otras palabras, cada cristiano es exhortado, es animado a hacer lo que más pueda por ayudar a los más necesitados. Las bases para tal mandato bíblico se encuentran en el segundo de los principales mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Mateo 22:39. La noción actual de la justicia social reemplaza lo individual, esa es la diferencia, lo cual a través de los impuestos y otros medios redistribuye la riqueza. Esta política no provoca el dar por amor, por ejemplo, sino el resentimiento de aquellos que ven que se les quita su riqueza ganada con gran esfuerzo. La cosmovisión cristiana de la justicia social no asume que los ricos sean beneficiarios de las ganancias mal habidas. La riqueza no es mala en la cosmovisión cristiana, pero hay una responsabilidad y una expectativa de ser un buen administrador de la riqueza propia, porque toda riqueza viene de Dios. La justicia social de hoy opera bajo la suposición de que la riqueza explota al pobre. Otra diferencia es que bajo el concepto cristiano de la mayordomía, el cristiano puede dar a las organizaciones de caridad que él o ella quieran aportar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un corazón dolido a los no nacidos, a los abortados, nosotros podemos ayudar a las agencias providas con el tiempo, talento y bienes materiales. Bajo la forma contemporánea de la justicia social, o lo que dice el mundo, son aquellos en el poder dentro del gobierno quienes deciden quién recibe la redistribución de la riqueza. Nosotros no tenemos el control sobre lo que se hace el gobierno con ese dinero de nuestros impuestos. Y es más que común que ese dinero vaya a caridades que pudiéramos juzgar no merecedoras. Básicamente hay una gran diferencia entre la perspectiva centrada en Dios
para justicia social y la perspectiva centrada en el hombre para la justicia social. El enfoque centrado en el hombre ve al gobierno en el papel de salvador, trayendo una utopía o un sueño a través de las políticas gubernamentales. El enfoque centrado en Dios ve a Jesucristo como Salvador, trayendo el cielo a la tierra cuando Él regrese. En su regreso, Cristo restaurará todas las cosas y ejecutará su justicia perfecta. Hasta entonces, nosotros expresemos el amor de Dios y su justicia al mostrar bondad y misericordia para los necesitados. Dejemos hasta ahí ese punto. Veamos el último punto, que es riqueza. La visión cristiana de la riqueza debe derivarse o debe basarse en la palabra de Dios. Hay muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios daba riqueza a su pueblo. A Salomón se le prometió riquezas y se convirtió en el más rico de todos los reyes de la tierra en 2 de Crónicas 9:22. David dijo en 1 de Crónicas 29:12: la riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Abraham, Jacob, José, el rey Josafat y muchos otros fueron bendecidos por Dios con riquezas. Sin embargo, los judíos, el pueblo de Dios, fue un pueblo elegido con promesas y recompensas terrenales. Se les dio una tierra y todas las riquezas que poseía. En el Nuevo Testamento hay un estándar diferente para la iglesia. A la iglesia nunca se le dio una tierra o una promesa de riqueza. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Marcos 10:23 leemos: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. No es que sea imposible, porque todas las cosas para Dios son posibles, pero sería difícil. En Lucas 16:13, Jesucristo habló del término hebreo para riqueza, mamón, un término arameo, Ningún siervo puede servir a dos señores, dijo Jesucristo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, las palabras de Jesucristo presentan la riqueza como una influencia negativa sobre la espiritualidad y una que nos puede alejar del Señor. Dios habla de las riquezas verdaderas que Él trae a nosotros. Hoy, en Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estas son las riquezas que traen la vida eterna. Una vez más enfatiza en Romanos 9:23 el apóstol Pablo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó antemano para su gloria. También dice en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Refiriéndose a Dios dando misericordia, Pablo alaba a Dios en Romanos 11:33 diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El énfasis del Nuevo Testamento es las riquezas de Dios para nosotros, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, dice Efesios 1:18. Dios quiere mostrar sus riquezas en nosotros en el cielo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros en estos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice Efesios 2:6-7. Uno de los más confortantes versículos para nosotros del Nuevo Testamento acerca de la riqueza es Filipenses 4:19.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta declaración fue escrita por Pablo, porque los filipenses habían enviado ofrendas sacrificiales para suplir las necesidades del apóstol Pablo. La palabra es clara en entregar una advertencia y diagnóstico para las personas que aman más las riquezas, como lo vemos reflejado en el mundo. En 1 Timoteo 6:17 da una advertencia a los ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El mundo, hermanos, pone sus esperanzas en las riquezas. Mientras más riquezas acumulan, creen que mejor satisfacción tendrá, mejor o mayor estatus, mayor conformidad, la cual no puede generar en parte sin comprender por su condición caída que las riquezas son inciertas y además provienen de Dios. En Santiago 5:1-3 nos da otra advertencia sobre las riquezas que fueron injustamente ganadas. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las riquezas que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, dice el Señor, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. ¿Qué diagnóstico más severo, hermanos? Dios promete que de alguna forma vendrá miseria a los que se han enriquecido injustamente, a tal nivel que han de llorar. La última vez que las riquezas son mencionadas en la Escritura, en la Biblia, es en Apocalipsis 18:17, hablando de la gran destrucción de Babilonia. Dice: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En el mundo que hoy vivimos, hermanos, vemos por todos lados que el hombre y la mujer buscan tales riquezas, en la cual el único fin es lograr su mayor riqueza de la que tiene, mayor riqueza de la que tiene. Benditos somos nosotros que sabemos que nuestra riqueza, sea cual sea que tengamos, proviene del Creador de ella. En conclusión, a Israel le fue dado promesas y recompensas terrenales como el pueblo elegido de Dios en la tierra. Dios entregó muchas ilustraciones, tipos y verdades a través de su palabra, a través de ellos en su palabra. Muchas personas desean tomar sus bendiciones, pero no sus maldiciones. Sin embargo, en la progresión de la revelación, Dios ha revelado a través de Jesucristo un ministerio más excelente. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dios no condena la riqueza. Dios no condena a nadie por tener riqueza. Las riquezas vienen a las personas de muchas fuentes, de muchas formas. Pero Dios da graves advertencias a aquellos que la buscan más las riquezas que a Dios y confían en ella más que en Dios. La voluntad del Señor es que nuestros corazones busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Esto puede sonar muy alto e inalcanzable, pero Pablo escribió en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto es conocer a Jesucristo como Salvador y permitir que el Espíritu Santo conforme nuestras mentes y corazones a los suyos. Hermanos, antes de finalizar esta parte, queremos decir que cualquier pensamiento o ideología centrada en el hombre estará alejada plenamente de los preceptos y ordenanzas que dejó Dios establecido en su palabra. Es por eso que, como juventud, debemos tener nuestras convicciones claras, según lo que dice el Señor. Hoy vemos
que muchos jóvenes lamentablemente son identificados o arrastrados por estos pensamientos. Nuestra oración y deseo es que Dios abunde y sea revelado cada día en nuestros corazones, para levantar y anunciar más fuerte que nunca el Evangelio de Dios. Quiero contarte para concluir qué es lo que sigue en los próximos días. En los próximos días seguiremos tratando estos conceptos que hemos visto de propósito, igualdad y riqueza en distintas actividades, en talleres, exposiciones. ¿Y cuáles son los objetivos que deseamos a lo largo de esta semana o del seminario? Es primero desarrollar un pensamiento bíblico aplicado a estos temas. ¿Cómo podemos con un pensamiento bíblico hablar de estos temas contingentes? Eso es lo que queremos como objetivo y que puedas salir de aquí con eso claro. Segundo, para ver eso tenemos que preguntarnos dónde nos vamos a fundamentar para hablar de estos temas. Nos centraremos en la palabra del Señor, que es nuestra carta de navegación. Y tercero, plantearemos un panorama que nos ayudará a fortalecer nuestras convicciones. Al concluir, queremos animarte, joven, señorita, a que desarrolles cada una de las exposiciones y actividades que tendremos en los siguientes días. Un consejo, que sea orando y meditando en la palabra del Señor. Y que Dios nos otorgue gracia del cielo para exponer la verdad de Dios en medio de un mundo lleno de mentiras que tanto daño hace a la sociedad. Deseamos que el Señor te bendiga.